Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Colombia. Estamos en la audiencia 25 del 192 periodo ordinario de sesiones y la audiencia es sobre la situación de personas detenidas en el marco del paro nacional de 2021, un paro nacional que, como otros en la región, pues tuvo consecuencias complicadas para el país en términos de la respuesta del Estado. La Comisión Interamericana dio seguimiento de inmediato, valdría la pena, con una visita en junio de 2021 a Colombia, y de la que se instaló posteriormente un muy robusto mecanismo de seguimiento de las recomendaciones. Fueron 41 recomendaciones de la Comisión, mismas que ha dado seguimiento en un informe que se presentó a los 2 años y luego en un siguiente informe sobre 33 recomendaciones que ya viene muy pronto. Entonces, esta es, digamos, la interlocución que tiene, de toda la rica interlocución que tiene la Comisión Interamericana con Colombia en este contexto muy particular. Yo agradezco también a las personas y organizaciones solicitantes, agradezco la presencia de la delegación de solicitantes, Padre Javier Giraldo de la Compañía de Jesús, Iván Leonardo Martínez, Juliet Rosana Navarrete, Brahim Alonso Corredor, entiendo. Agradezco también la presencia de la delegación del Estado, aquí la estamos viendo, que ha estado muy activa en este periodo de sesiones. Hemos tenido reuniones de trabajo prácticamente todos los días sobre la cartera de medidas cautelares. Agradezco al embajador Luis Ernesto Vargas Silva, de la misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Agradezco la presencia del Estado. Entiendo que está con nosotros y nosotras la directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería, la doctora Juliana Bustamante, a quien les agradezco su presencia y les damos una muy cordial bienvenida. De la Comisión Interamericana están, además del equipo que está aquí, a quien le agradezco su presencia, está el comisionado Arif Vulcan, quien es el primer vicepresidente de la Junta Directiva de la Comisión y quien es relator para pueblos y comunidades indígenas y relator para el colectivo LGBTIQ+. Está con nosotros también el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, y también la jefa de gabinete, Patricia Colchero. Eh, Antes de dar la relación de tiempos que tenemos, yo sí quería decir un par de cosas, quiero decir un par de cosas. La primera, pues, es hacer alusión al momento complejo que estamos viviendo en la Comisión Interamericana, pero también entre los organismos internacionales que hemos apostado por el multilateralismo y que hacemos causa con el multilateralismo que ha sido la constante en las relaciones internacionales y en los acuerdos durante los últimos 75 años. Y estamos en una crisis no solamente financiera, sino también política y también de valores civilizatorios. Y en esta crisis, pues, está marcada por los muy crecientes desafíos que amenazan a los derechos humanos, su respeto, su garantía. Y a pesar de estos retrocesos, es fundamental, la Comisión lo quiere decir claramente y expresar el compromiso para trabajar con firmeza y avanzar en la construcción de sociedades más justas, libres, igualitarias. Esa es la centralidad del mandato de la Comisión Interamericana. Y como parte de este trabajo, seguimos adelante entonces con determinación en este mecanismo tan importante que son las audiencias públicas. Aquí está la Comisión para dar voz, para escuchar y para dar orientación, de acuerdo con el mandato que tiene en los documentos fundantes, en los tratados internacionales, en la Convención Americana particularmente. Ahí está el compromiso refrendado. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes
que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está haciendo uso de la voz. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom que se pueden activar desde los equipos y elegir el tamaño de visualización. Estas herramientas también están en todos los canales de comunicación de la Comisión Interamericana que son accesibles. Vamos a iniciar. La distribución del tiempo será de la siguiente forma. La sociedad civil, 20 minutos. El Estado, 20 minutos. El experto de Naciones Unidas, 7 minutos. A quien le agradezco además que se encuentre presente, Juan Carlos Monge, muchas gracias. Es el representante de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Luego, después vendrá la intervención de la comisión por 20 minutos. Luego, una devolución de comentarios de la sociedad civil, 10 minutos. Del Estado, otros 10 minutos. Y con esto cerraremos. Como ustedes advierten, en la pantalla está el cronómetro. Ahí nos indicará de forma descendente el tiempo que resta y pido que nos ajustemos lo más posible a los tiempos que tenemos aquí programados porque están realmente muy justos. Entonces, la sociedad civil, por favor, la primera intervención. Bueno, muy buenos días. En principio, agradecer por este espacio. Inicio con un saludo pues, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación del Estado, a la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y pues a las demás personas que se encuentren conectados a esta audiencia. Esta audiencia la solicitamos como organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de montajes judiciales, que se ha llamado Desmontar el Montaje. En esta audiencia intervendrá el padre Javier Giraldo, quien hará una contextualización de cómo surge pues, esta iniciativa y la necesidad de esta audiencia. A continuación intervendrá el profesor Iván Leonardo Martínez Pinilla, quien expondrá concretamente cómo se evidenciaron las vulneraciones al debido proceso y la falta de independencia e imparcialidad, digamos, en las entidades involucradas dentro de los procesos penales relacionados con protesta social. Y enseguida participará Juliet Rosana Navarrete Alarcón, quien es familiar de uno de los jóvenes afectados por estos montajes judiciales y relatará la forma como se burlaron las garantías procesales en su caso concretamente. Es Es importante mencionar que ante la comisión se pretenden elevar algunas peticiones que esperamos se presenten en los minutos asignados a nuestra réplica, a los comentarios, y en el cual intervendrá la Secretaría Técnica de Desmontar el Montaje en cabeza mía, y asimismo se hará presentación de un documento de investigación que se ha elaborado por los integrantes de Desmontar el Montaje y que posteriormente se hará entrega a la CIDH. Entonces, a continuación procedo a darle la palabra al padre Javier. Buenos días, mi nombre es Javier Giraldo, soy sacerdote jesuita, trabajo en el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP en Bogotá. Acompaño también a algunas comunidades rurales y sobre todo coordino el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política en el CINEP. Saludo a los miembros de la comisión, a su presidente, a los comisionados, a los delegados del Estado y de organismos de Naciones Unidas y otros organismos y a todos los que están conectados a esta audiencia. Yo quisiera muy brevemente comentar por qué nació esta iniciativa de desmontar el montaje, cómo nació y cómo se ha desarrollado. La mayoría de los que hemos participado en esta iniciativa, pues somos o defensores de derechos humanos o abogados de víctimas
y muchos de nosotros hemos estado eh, atendiendo casos y presentando casos ante esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de violaciones graves a derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, y hemos enfrentado durante muchos años el problema de estos crímenes de Estado, y también, sobre todo, hemos sufrido el problema de la impunidad como una especie mm, de arraigo institucional que se ha ido afianzando progresivamente y que ya constituye como una de las características del aparato judicial del Estado. Cuando enfrentamos este problema del estallido social en 2021, pues poco a poco fuimos cayendo en la cuenta al acompañar casos muy dramáticos de que no se trataba de una nueva violación colectiva de derechos humanos, como ya estábamos acostumbrados a enfrentarlas, sino que se trataba de un caso muy especial, donde se estaba llevando a cabo, se estaban cumpliendo unas directrices desde el más alto nivel del Estado y desde su aparato judicial, y que tenía unos vicios y unas características eh, que nos llevaron a darle este nombre, desmontar el montaje, porque fuimos descubriendo que en la mayoría de los casos de los jóvenes detenidos, que eran de familias muy humildes, sin medios económicos y que por lo tanto no tenían mucho acceso a defensa jurídica, y tampoco confiaban en la defensa jurídica que ofrecía el Estado a través de la Defensoría, porque realmente se había probado que no era efectiva. Entonces, fuimos descubriendo en ese mismo acompañamiento que habían rasgos comunes en estas directrices para manejar estos casos en el aparato judicial colombiano. Y esas directrices nos llevaron precisamente a darle este nombre, desmontar el montaje, porque caracterizábamos esos casos como verdaderos montajes judiciales, donde se utilizaban medios probatorios y testigos falsos y trampas muy repugnantes desde el punto de vista ético y jurídico para manejar estos casos. Y por eso nos fuimos conectando con abogados o defensores de diversas ciudades, tanto de Bogotá como de eh, Cali, sobre todo, que fue uno de los epicentros, y Bucaramanga, Medellín, algunos pueblos de los llanos, y fuimos viendo que realmente se estaban practicando los mismos métodos perversos de montaje. Entonces, eso dio pie a organizar este proyecto que fue acumulando información de diversos puntos del país, pero no teníamos y no tenemos recursos para acompañar la cantidad de casos. En este momento, pues las estadísticas que se pudieron hacer muestran que fueron más de 300 jóvenes de familias muy pobres, las víctimas de estos montajes. Por eso eh, fuimos elaborando este documento que se va a presentar. Eh, la misma comisión, pues, como lo dijo su presidente hace poco, pues estuvo presente con una comisión de investigación en ese momento. Otras comisiones internacionales vinieron también en esa coyuntura a hacer observaciones y presentaron informes muy conmovedores,
En uno de los anexos vamos a presentar una compilación de todos esos informes internacionales. A pesar de que en las peticiones pues nos ceñimos a lo que ha sido como clásico, que está como en los mecanismos ordinarios de la Comisión Interamericana, sin embargo, queremos enfatizar en que ya van 4 años de impunidad, y en esos 4 años estas familias han sufrido excesivamente, tanto las víctimas como sus familiares y sus organizaciones. Y quiero hacer mención de cómo el mismo presidente Petro, el 26 de mayo del 2023, cuando recibía el informe de la Comisión de la Verdad, que era consignado en el Archivo Nacional, decía estas palabras: allí encontramos un hecho que es fundamental en el desarrollo de la violencia, y es que desde el Estado se ha ordenado el asesinato igual que hoy. Y cuando ya se pregunta él mismo qué hacer frente a esta situación, dice que va a usar el recurso a la Corte Penal Internacional porque hay que cerrar esta fase. Esta fase tiene una propuesta de reconciliación, pero ha tenido burlas de parte de las instituciones del mismo Estado. Y la historia de Colombia no es para burlas. Seremos recordados por lo que hagamos ahora, y ahora no podemos permitir la burla. Es el tiempo del poder real en Colombia. El tiempo de la burla se acabó. Y él dice: la reconciliación fue como la propuesta de este gobierno, y pasamos a una nación donde podamos vivir todos y todas, pero nos tocó acudir al último de los caminos, que es la justicia penal internacional, para juzgar un crimen contra la humanidad de los peores cometidos en la historia contemporánea de la humanidad. O sea, el mismo jefe del Estado es consciente de que la impunidad ha sido la regla común, la burla de las mismas instituciones del Estado, y entonces nos preguntamos qué hacer frente a esta situación. El eje de la violación y del desconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos está sobre todo en el desconocimiento de las garantías procesales, y allí se ha violado lo que no solamente la Convención Americana tiene muy claro como eje de las garantías procesales, sino también la Constitución colombiana. El que sea detenido o acosado debe tener un derecho a una juez o tribunal imparcial, competente y independiente. Eso no se ha cumplido. Eso es lo que más se ha violado en todo este proceso, y por eso nos preguntamos si se puede hacer algo más cuando el mismo presidente dice que esto no ha funcionado en el Estado, y que va a acudir a la justicia penal internacional. Muchos de los que estamos participando en esta propuesta, estamos convencidos de que ya en 4 años las instituciones del Estado nos dijeron con el lenguaje más claro que no quieren hacer nada frente a esto, y que quieren permitir, tolerar esta impunidad y estos montajes judiciales. Por eso, tal vez la medida más importante sería acudir a la justicia internacional, a la Corte Penal Internacional o a otros elementos de justicia internacional. Bueno, yo dejo allí y después tal vez respondo a la pregunta. Enseguida le damos la palabra al profesor Iván Leonardo. Un cordial saludo para todos. Muy buenos días. Mi nombre es Iván Leonardo Martínez. Soy profesor, abogado, consultor en materia de derechos humanos y derecho internacional. Fui profesor por mucho tiempo en la Universidad Javeriana de Cali, donde me vinculé
a este proceso de desmontar el montaje. A partir de allí, voy a explicar brevemente cuál fue el proceso, el íter de la investigación que llevamos a cabo. Nosotros recibimos alrededor de 45 quejas por parte de abogados de todas las organizaciones que conforman la plataforma. A partir de esas quejas, dentro de los procesos judiciales, entonces nos hicimos la pregunta de si estábamos o no frente a una acción sistemática y generalizada de violación de derechos humanos por parte, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación. A partir de allí comenzamos a hacer investigaciones y pesquisas a partir de derechos de petición, análisis de testimonios tanto de víctimas como de abogados defensores, y pudimos establecer básicamente lo siguiente. Voy a ser muy breve porque pues por cuestiones de tiempo no podemos entrar en el detalle. Lo que descubrimos fue que la Fiscalía General de la Nación nos responde un derecho de petición diciendo que utilizó una estrategia que denominó construcción probatoria del contexto. La estrategia de construcción probatoria del contexto es una estrategia típica utilizada por la Fiscalía General de la Nación para investigar bandas criminales. Es decir, es una estrategia que se monta a partir de la estipulación de macro y micro patrones de criminalidad bajo el entendido de la existencia de una banda criminal. A partir de la existencia de una banda criminal, entonces todos los procesos, independientemente considerados en todo el territorio nacional, tienen que ir articulados, estratégicamente articulados a esa construcción probatoria del contexto. Eso fue lo que contestó la Fiscalía General de la Nación. Ahora, esa construcción probatoria del contexto tiene dos problemas. El primero, partió de la idea según la cual existía o existe, todavía no lo ha probado, en ninguno de los procesos logró probarlo, hasta donde sabemos, que existe una cosa que se llama banda criminal primeras líneas. Una vez creó el contexto de la existencia de una banda criminal llamada primeras líneas, y esto en connivencia, por supuesto, con ciertos medios de comunicación y a través de una, y todos lo conocemos aquí, una crispación social enorme que se había desarrollado en 2021, entonces fue fácil para la Fiscalía crear el contexto de existencia de una banda criminal llamada primera línea. A partir de esa creación de contexto, entonces los fiscales en cada uno de sus territorios lo que tenían que hacer era vincular de alguna manera, mediante ciertas formas probatorias, el caso que estaban imputando, vincularlo a las primeras líneas, ideales, imaginarias. Una vez hecho esto, entonces las imputaciones que se derivaron de esta estrategia fueron imputaciones a los que nosotros dentro del espacio las llamamos imputaciones infladas. Técnicamente las podemos considerar como unas imputaciones desproporcionadas. ¿Por qué? Porque ya no se investigó el derecho penal de hecho o de acto. No se investigaron los hechos puntuales, las acciones concretas, quién había hecho qué, una causalidad determinada dentro de los procesos, sino de lo que se hizo fue investigar si pertenecía o no, o imputar su pertenencia o no a una banda criminal. La consecuencia de esta acción es que se imputó el delito de terrorismo y se imputó el delito de concierto para delinquir. Entonces tenemos casos donde frente a un tipo penal, por ejemplo, daño en bien ajeno, asonada, injuria, calumnia, alguna cosa por el estilo, entonces terminaba siendo una investigación por tipo penal de terrorismo. Lo que sucedió, y esto no fue casual, sucedió en la mayoría de los casos que nosotros documentamos, lo que sucedió es que las personas o los investigados tuvieron que enfrentar, además de un juicio por lo que efectivamente hicieron, que no se logró probar cuál fue su participación concreta dentro de las manifestaciones, pero tuvieron que enfrentar además cargos de terrorismo y de concierto para delinquir. Dentro de la estrategia de la construcción probatoria del contexto, entonces la Fiscalía tenía que probar la existencia de una banda llamada Primera Línea. A hoy no hay
no existe una construcción concreta, específica. No tuvimos, por supuesto, acceso a ella. Ustedes entenderán los límites y las limitaciones que tiene una investigación a partir de la sociedad civil. Contamos con los derechos de petición, con los análisis de informes, eh, con las declaraciones públicas de las entidades, etc. A partir de ahí, vimos unos problemas probatorios muy importantes. Los principales problemas probatorios fueron la policía actuó en su momento no solo como institución de contención de la protesta, sino que, ojo, que la policía también actuó como institución de recopilación de pruebas. Entonces actuó como policía judicial. Tuvimos interceptaciones telefónicas, interceptaciones de comunicaciones, la utilización del mecanismo de em, del mecanismo em, de arresto inmediato, y a partir de ahí se construyeron informes, se obligaron a testigos a declarar en contra de otros testigos, todos imputados por terrorismo, se lograron preacuerdos a partir de la amenaza, eh, se utilizaron además testigos de referencia, se utilizaron policías para determinar que habían sucedido situaciones dentro de los procesos judiciales, y los policías referían que ellos vieron a un testigo que les dijo, es decir, era un testigo de referencia siempre desde la policía. Y además la policía actuó no solo como investigador, sino que en muchos de los casos también actuó como víctima, porque se constituyó como víctima dentro de los procesos. Ante esta enorme, sistemática y generalizada acción de construcción probatoria del contexto, los defensores y defensoras no pudieron hacer mucho. Después pasamos al análisis tanto de la acción de la Procuraduría como la vergonzosa acción de la Defensoría del Pueblo frente a estos casos. Por cuestiones de tiempo, aquí lo dejo. Muchas gracias. Me disculpo. Gracias. Quisiera preguntar si alcanzamos a recibir la intervención de Juliet. No, porque, perdónenme, estamos muy justos con el tiempo, pero tenemos en la otra intervención, si pudiéramos hacer el ajuste, Sí, y, señor, cómo no. y lo agradeceremos. Está muy apretada ahora la audiencia y vamos con tiempo, es muy limitado. Muchas gracias. Una disculpa por esto y gracias a los participantes, al padre Giraldo y Iván Leonardo, el profesor Iván Leonardo. El Estado tiene la palabra ahora, por favor, está por 20 minutos. Arif, all okay with the translation? Jose Luis, I'm sorry to interrupt, but I'm not getting the interpretation. It's breaking Okay. up. Okay. Since it switched from one interpreter to another, so I'm not sure if there's an issue with the. Can we fix it, the problem, please? Yes, I can hear you now, but once you switched before 10:30, I couldn't hear. You were breaking up all the time. Okay. I hope it's doing well right now. Okay. Vamos a darle la palabra al Estado para que pueda intervenir y esperamos que esos problemas se solucionen definitivamente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juliana Bustamante, soy directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Estado colombiano extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los solicitantes de la audiencia temática y a todos los y las presentes. La delegación del Estado colombiano en esta ocasión está compuesta por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional. El tema que nos convoca a este encuentro es de particular interés para el Estado colombiano. De manera contundente, las diversas entidades del Estado han avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del informe emitido con ocasión de la visita que la Comisión hizo a Colombia en el año 2021, cuando estaba en pleno desarrollo lo que se conoció como el estallido social. Como resultado de esa visita, se creó el mecanismo de seguimiento a la implementación de esas recomendaciones que culminó en diciembre pasado. Esta herramienta, que prometía generar un diálogo fluido entre el Estado y la sociedad civil, así como cooperación técnica de la Comisión para el adecuado cumplimiento de lo propuesto por ella,
no alcanzó a llenar las expectativas que generó y hasta la fecha solo contamos con un informe de seguimiento que corresponde a un momento muy distinto al actual en materia de protesta social. Es por esto que para Colombia la convocatoria de esta audiencia es una oportunidad de gran valor para actualizar esa información y visibilizar los significativos avances que ha habido con miras a garantizar el pleno ejercicio del legítimo derecho a la protesta. El Estado, apegado a la Constitución, las leyes y los tratados Doctora internacionales. Bustamante, perdóneme, nos Señor. piden si puede hablar un poco más lento para que pueda Claro que sí. la interpretación alcanzar a realizarse. ¿Vuelvo o sigo? Siga, pero un poco más despacio, por favor. Es por esto que para Colombia la convocatoria de esta audiencia es una oportunidad de gran valor para actualizar esa información y visibilizar los significativos avances que ha habido con miras a garantizar el pleno ejercicio del legítimo derecho a la protesta. El Estado, apegado a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, tiene toda la disposición de trabajar de la mano con organismos internacionales a los que considera aliados en la lucha por la garantía de los derechos de todos y todas las ciudadanas en Colombia. Y confía en poder continuar profundizando la relación de colaboración histórica que ha mantenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cedo a continuación la palabra al Ministerio de Defensa, entidad que da inicio a la presentación de las medidas concretas que el Estado ha adoptado en relación con el asunto que hoy nos convoca. Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras comisionadas y demás asistentes a esta importante audiencia. Desde el Ministerio de Defensa Nacional reconocemos el valor de la libertad personal y los límites convencionales, constitucionales y legales que están llamados a cumplir los miembros de la fuerza pública en el desarrollo de su misionalidad. En este sentido, es oportuno traer a colación lo informado a la Honorable Comisión Interamericana, particularmente en el marco del mecanismo de monitoreo conjunto a la protesta social. Las presuntas detenciones arbitrarias fueron objeto de investigación en el orden disciplinario por parte de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, y a nivel penal por la jurisdicción ordinaria y la justicia penal, militar y policial. Frente a la protección de los derechos humanos a la libertad personal y el derecho de reunión, la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario del sector seguridad y defensa incorpora directrices claras para la fuerza pública conforme a los estándares internacionales. Esta medida y otras que han sido adoptadas en el marco del proceso de transformación del sector seguridad y defensa que guían particularmente el proceso de transformación de la Policía Nacional, ha contado con la asistencia técnica de la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia y fueron destacadas en su reciente informe anual presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 3 de marzo por parte de la directora de División de Operaciones Globales, quien expresó, abro comillas, valoramos el proceso de transformación de la policía para fortalecer el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la reunión pacífica, la transparencia y rendición de cuentas, cierro comillas. Con relación a la figura de traslado por protección, es importante señalar que esta se adecúa a las disposiciones de la Convención Americana, particularmente lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 sobre el derecho a la libertad personal. Asimismo, es menester poner de presente los pronunciamientos de la Corte Constitucional mediante sentencia C-285 de 2017, C-081 y C-380 de 2023, las cuales han examinado la constitucionalidad del medio de policía y resuelto su exequibilidad. Muchas gracias y cedo la palabra a la Fiscalía General. Gracias. Buenos días, soy Víctor Julio Lozano Labrador, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación. A través de la Directiva 001 de 2024, que derogó la Directiva 002 de 2021, la Fiscalía General de la Nación buscó establecer nuevos lineamientos para la investigación de hechos ocurridos en el marco de la manifestación y protesta pacífica, criterios racionales para el análisis y valoración punitiva de los hechos
considerando que las arengas, el lenguaje y otras acciones disruptivas deben interpretarse dentro del contexto de una manifestación pública y pacífica, discriminando así, de manera precisa, las acciones de mínima lesividad. Determinar objetivamente aquellas conductas que superan el marco de una protesta para establecer responsabilidades penales, evitando acusaciones infundadas, particularmente en delitos como el concierto para delinquir y el terrorismo. Que la investigación y judicialización de actos delictivos en contextos de protestas se ajustan a un enfoque diferencial según la naturaleza de los hechos y las necesidades específicas de cada actor, garantizando la unidad en la acción judicial de forma oportuna y exhaustiva. Un análisis que contemple todas las hipótesis de acuerdo con los escenarios del conflicto, la importancia del contexto como herramienta metodológica para comprender los hechos y avanzar en las investigaciones, criterios para evaluar la acción de la fuerza pública en escenarios de concentración pública y establecer directrices para realizar análisis de tipicidad precisos frente a hechos ocurridos durante la protesta social. Con el propósito de implementar estos lineamientos, se creó al interior de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos un grupo de trabajo conformado por 5 fiscales, investigadores y analistas dedicados a la investigación y judicialización de violaciones a los derechos humanos asociados a la protesta social y manifestaciones públicas. Su trabajo se basa en la metodología investigativa bajo una perspectiva de derechos humanos, con enfoques diferenciales de género, étnico, territorial y etario para el abordaje de los casos de violaciones a los derechos humanos asociados a contextos de protesta social, con el fin de identificar casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la protesta social e identificar patrones de criminalidad y victimización. A través de una lista de chequeo y el planteamiento investigativo, se recolecta evidencia y se analiza la información recaudada en actos urgentes que permitan sustentar la materialidad del hecho, identificar los sujetos activos de la conducta y establecer a qué tipo de actores corresponden. Por otro lado, quisiera poner de presente los espacios y mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, las Naciones Unidas, la Procuraduría General, el Ministerio de Defensa y desde luego las víctimas y sus representantes, en las cuales se comparte información sobre los avances de las investigaciones, las metodologías implementadas, se absuelvan dudas, entre otros. Estas mesas retroalimentan la labor de la Fiscalía y contribuyen directamente en las investigaciones que se adelantan, teniendo en cuenta que, bajo estos espacios de comunicación y confianza, hemos podido recolectar información de las víctimas en relación con testigos presenciales o de referencia que se encontraban en el lugar de los hechos y de vital importancia, elementos y evidencia física que permitieron precisar los lugares y actores vinculados en el marco de la protesta social, esto en referencia a protestantes y fuerza pública. Ahora bien, en relación con las alegaciones de los citantes, es oportuno aclarar que bajo la ley penal vigente desde 2004, la Fiscalía perdió competencias jurisdiccionales y se convirtió en una parte interviniente, participando de las etapas de indagación, investigación y juicio. En relación con la indagación, la función constitucional de la Fiscalía es la de investigar las conductas que revisten características de delito, para lo cual se recolectan elementos materiales probatorios con la finalidad de verificar los hechos, la materialidad de la infracción y la inferencia razonable de autoría y participación. Esta fase cuenta con la intervención del juez de control de garantías constitucionales, especialmente cuando los actos de investigación impliquen invasión en derechos fundamentales, a través de las audiencias preliminares en las cuales está convocado el Ministerio Público como representante de la sociedad. Para la etapa de investigación, que inicia con la formulación de imputación a instancias de un juez constitucional, el Ministerio Público, y con la presencia obligatoria del indiciado y su defensa técnica, se comunica a este los hechos jurídicamente relevantes, los elementos materiales probatorios en su contra, los delitos por los cuales se le investiga y los derechos y posibilidades de justicia premial. El juez de control de garantías verifica entonces la claridad de lo informado al indiciado para impartir legalidad al acto formal de vinculación.
A partir de ese momento, el indiciado se denomina imputado y habilita ampliamente a la defensa para que ejerza los actos de investigación. Finalmente, la etapa de juicio se desarrolla ante el juez de conocimiento con la presencia obligatoria de la defensa, el Ministerio Público como representante de la sociedad y el representante de víctimas. El juicio se caracteriza por la acusación en dos niveles: acusación fáctica, que contempla los hechos jurídicamente relevantes, y la acusación jurídica, que refiere a los delitos sobre los cuales, con grado de certeza, el acusado probablemente incurrió, y se impone la obligación para las partes de hacer el descubrimiento total de los elementos probatorios, la cual se verifica en audiencia preparatoria y se desarrollan en audiencia de juicio oral. Es de resaltar que, desde la fase de indagación, la Procuraduría General de la Nación ejerce un control legal y constitucional de las actuaciones en representación de la sociedad a través de la figura de la agencia especial, y en las audiencias de juicio actúa como sujeto procesal con las mismas facultades y deberes de los demás sujetos, reiterando que su actuación se realiza en representación de la sociedad. Por otra parte, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos de protección constitucional en pro de los derechos fundamentales y las garantías procesales. Por ejemplo, la acción constitucional de habeas corpus, como derecho fundamental, garantiza la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de garantías legales y constitucionales, o cuando se prolonga ilegalmente. A su vez, la acción de tutela es un mecanismo que garantiza contra decisiones contrarias a la ley. En este sentido, además de los procedimientos que regulan la actividad de investigación de los fiscales, existe un sistema jurídico de instituciones, normas y entidades que se encuentran reglados por procedimientos claros, seguros y expeditos, que no dan lugar a la actuación arbitraria y discrecional de los operadores jurídicos. Para las capturas y aprehensiones en contextos de protesta social, la Fiscalía General de la Nación se ciñe a lo establecido en el artículo 303 de la Ley Procesal, que establece los derechos del capturado y las garantías mínimas que le asisten. En este sentido, el funcionario informa a la persona de sus derechos, el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. El capturado debe ser puesto dentro del término improrrogable de 36 horas ante el juez de control de garantías, quien verifica el respeto a sus derechos, garantías procesales y constancia de buen trato para autorizar los actos de captura. De otra parte, el Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación reporta que 1.386 personas habrían sido capturadas por hechos ocurridos en el marco y/o con ocasión de la protesta social del año 2021. De estas, 846 fueron puestas en libertad por delegados de la Fiscalía General de la Nación, y para 540 se legalizó la captura a través de jueces de control de garantías. Con relación a las razones por las cuales fueron detenidos, el sistema de información registra que los principales delitos por los que se realizaron y legalizaron dichas capturas fueron violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y en algunos casos concierto para delinquir. De otra parte, y para proteger la manifestación pública y pacífica, la Fiscalía ha abierto investigaciones por hechos registrados como el del 28 de mayo de 2021 en el sector de Ciudad Jardín de Cali, cuando ciudadanos, en asocio con miembros de la Policía Nacional, agredieron a un grupo de manifestantes pertenecientes a la minga indígena. Dentro de esta investigación fueron imputadas de 17 personas, 5 civiles y 12 uniformados, los cuales afrontan en la actualidad juicio oral. Finalmente, se ha dispuesto mecanismos internos de revisión y seguimiento que permiten evaluar la conformidad de las investigaciones con los estándares internacionales de derechos humanos. Este sistema de monitoreo facilita la identificación de posibles excesos y contribuye a la aplicación de principios de imparcialidad, equidad y distancia deliberativa en la toma de decisiones. La Directiva 001 y la creación del Grupo de Fiscales para Asuntos de Protesta Social constituyen herramientas esenciales para asegurar que la intervención penal se aplique únicamente en aquellos casos en los que se compruebe objetivamente la comisión de delitos, evitando así el uso desmedido del derecho penal y protegiendo el derecho a la protesta social pacífica. Cedo en este momento la palabra al Consejo Superior de la Judicatura.
Buenos días, Oscar Felipe Merchán, coordinador de Asuntos Internacionales del Consejo Superior de la Judicatura. Como representante de la rama judicial de Colombia, me dirijo a ustedes para ofrecer una perspectiva transparente sobre la actuación de nuestros jueces respecto a las personas judicializadas durante el paro nacional de 2021 y para atender las preocupaciones sobre el presunto uso desproporcionado de tipos penales. En el epicentro de nuestro sistema judicial, los jueces de control de garantías actúan como guardianes de la legalidad y los derechos fundamentales de las personas judicializadas. Su función primordial es asegurar que cualquier privación de la libertad se lleve a cabo con estricto apego a la ley y con el máximo respeto de las garantías procesales. En ese contexto, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la rama judicial ha recopilado información sobre los delitos relevantes en el contexto de las protestas sociales de 2021. Es fundamental analizar estas estadísticas con un enfoque contextualizado, reconociendo que los datos presentados no corresponden necesariamente y de forma exclusiva al ámbito de las manifestaciones. Entre los años 2021 y 2024 se registraron 2.829 sentencias condenatorias por el delito de concierto para delinquir, 18 por terrorismo y 1 por financiación del terrorismo. Cabe destacar que no se han dictado sentencias condenatorias por el delito de actos de terrorismo en los años 2021, 2022 y 2024. En cuanto a los 108 procesos reportados por la Fiscalía General de la Nación relativos a los integrantes del autodenominado Grupo Primera Línea, la información es la siguiente. 50 no arrojan datos sobre procesos activos en sistema penal acusatorio, 39 se encuentran en juicio o en etapas previas a la sentencia, 9 están en etapa de fallo, siendo 1 exclusivamente fallo condenatorio y 10 corresponden a procesos concluidos en el sistema penal acusatorio. Igualmente, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha desempeñado un papel fundamental en la formación y capacitación de nuestros jueces. Se han realizado 4 capacitaciones sobre la protección y garantía de derechos humanos en escenarios de protesta social, con la participación de 300 jueces y fiscales. Estas capacitaciones han abordado temas cruciales como el rol de la mujer en las marchas, la violencia sexual y de género y el régimen de libertad en la judicialización de los delitos. La Corte Suprema de Justicia ha establecido importantes precedentes sobre los límites de la protesta social con base en el derecho constitucional a la reunión y manifestación pacífica. La jurisprudencia de la Corte enfatiza que la libertad de expresión no es absoluta y que la protesta social debe ejercerse de manera pacífica sin amparar la violencia o la destrucción de bienes públicos. Además, se ha destacado la importancia de la proporcionalidad en la respuesta estatal a la protesta social, limitando el uso de la fuerza al último recurso y justificándolo únicamente por la necesidad de proteger la vida y la integridad de las personas. Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, informamos que a la fecha no se han iniciado procesos disciplinarios contra los jueces de la República relacionados con la protesta social debido a la ausencia de agotamiento de estos mecanismos por parte de los peticionarios. No obstante, la rama judicial cuenta con mecanismos disciplinarios y robustos y eficientes para investigar y sancionar cualquier falta cometida por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Esto en el marco de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código Disciplinario Único. Finalmente, la rama judicial de Colombia reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la administración de justicia de manera imparcial y equitativa. En el contexto del paro nacional de 2021, nuestros jueces han actuado con independencia, imparcialidad y apego a la ley. Continuaremos trabajando incansablemente para garantizar que la justicia prevalezca, incluso en tiempos de dificultad. Muchas gracias. Les agradezco mucho también la información, su participación y el uso del tiempo. Vamos ahora a escuchar a Juan Carlos Monge, que es el representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Está por acá? Sí, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo. Tiene la palabra a continuación. Oral. Está silenciado el micrófono, estimado especialista. A ver si. Sí, se volvió a desconectar. Bueno, muy Sí. buenos días nuevamente. A ver si me escuchan. Sí, muy bien. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Monge. Estoy aquí para intervenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Mi intervención se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas y inmunidades de las Naciones Unidas.
incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por lo tanto, nada de mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios y inmunidades de las Naciones Unidas, sus oficiales y expertos en misión, quedando expresamente reservados. Saludo a los comisionados y a las comisionadas de la Comisión, a las autoridades del Estado, a las personas defensoras de derechos humanos que promueven el acceso a la justicia. En cumplimiento de su mandato, Uno Derechos Humanos se ha referido públicamente al tema que nos ocupa en el documento titulado Paro Nacional 2021, Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica en Colombia. Anuales de 2022, 2023, 2024 y en diversas intervenciones públicas. ONU Derechos Humanos identificó que en el marco del paro nacional se presentaron dos momentos o dinámicas de restricciones a la libertad personal de manifestantes que ejercían su derecho de reunión pacífica. El primero de ellos fueron las más de 2.400 capturas que se registraron bajo la figura de flagrancia y traslado por protección durante las protestas. Estas retenciones fueron de corta duración y en su mayoría las y los jueces no encontraron méritos para seguir con el proceso penal. Debido a la falta de registro, identificación y controles en esas detenciones, algunas habrían configurado desapariciones forzadas de corta duración. También se registraron algunos casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La segunda dinámica se refiere a detenciones ocurridas entre agosto de 2021 y junio de 2022, en las cuales se contaba con una orden judicial y con una investigación previa de la Fiscalía. La oficina registró la detención de 110 personas, disculpen, entre ellas 85 hombres y 15 mujeres, realizadas en 12 departamentos de Colombia. En 85 de esos casos, la Fiscalía incluyó el delito de concierto para delinquir entre la lista de delitos imputados y en 54 casos el delito de terrorismo. En otros casos también se incluyeron delitos comunes de especial gravedad, como tortura, secuestro, tentativa de homicidio o homicidio. Estos casos, los jueces de garantías vincularon al proceso penal a las personas imputadas y en muchos de los casos decretaron medidas de privación de libertad. Este número de casos solo es una muestra de un universo más extenso. Organizaciones de la sociedad civil han llegado a registrar alrededor de 300 casos, mientras que la Fiscalía informó a la oficina en 2023 que a raíz de esas protestas se judicializaron 630 personas, en su mayoría hombres, solo 50 mujeres, por delitos cometidos durante las mismas. 185 fueron indiciadas con detención preventiva, 79 con detención domiciliaria y 52 con medidas de libertad sustitutiva. Que diga. En cuanto al perfil de esas personas, ONU Derechos Humanos identificó que la mayoría de las personas detenidas fueron jóvenes de entre 18 y 25 años en condiciones de vulnerabilidad que habían participado en las protestas o en los denominados espacios de resistencia o primeras líneas. Del análisis de los casos registrados, la oficina identificó 3 patrones específicos. El primero es la utilización de tipos penales graves y desproporcionados a las conductas típicas observadas, como son terrorismo y concierto para delinquir. El segundo es la estigmatización de las personas pertenecientes a las primeras líneas al considerarlas como parte de una organización criminal. Y el tercero, la utilización de la persecución penal como un instrumento para disuadir a los jóvenes de seguir manifestándose. La oficina considera que la utilización de estos tipos penales de terrorismo y concierto para delinquir podría haber sido impulsada por la Directiva 002 adoptada el 4 de junio de 2021 por la Fiscalía General de la Nación, que aunque recoge algunos estándares de derechos humanos sobre hecho de la protesta pacífica, introduce la posibilidad de utilizar el delito de terrorismo. En un comunicado de prensa del 28 de marzo del 2023, 5 procedimientos especiales de Naciones Unidas solicitaron al gobierno colombiano dejar de utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves como el terrorismo para procesar a personas participantes en protestas políticas contra el gobierno. Al día de hoy, la mayoría de las personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas han logrado su libertad por vencimiento de términos o debido a que su defensa legal ha logrado demostrar la debilidad en la base probatoria de la Fiscalía. Sin embargo, algunas han sido condenadas y otras aún se encuentran vinculadas a un proceso penal. También se habría registrado un alto uso de medidas de prisión preventiva justificadas solo por el tipo de delitos imputados. Es fundamental que el gobierno pueda proporcionar información precisa, tanto del total de personas que fueron detenidas como de la situación jurídica de cada una de ellas. La oficina pudo conocer varios testimonios de personas judicializadas que muestran el enorme impacto negativo que los procesos penales y la privación de libertad tuvo en su salud física y mental
en la de sus familias, así como en sus proyectos de vida. Algunas de ellas, a pesar de recuperar su libertad, han sido víctimas de amenazas y manifestaron encontrarse en una situación de riesgo temiendo por sus vidas. La oficina también recibió alegaciones de amenaza contra algunas de esas personas que han brindado asistencia legal a las personas judicializadas. Con el fin de abordar la situación de las personas detenidas, el actual gobierno emitió el decreto 2422 de 2022, por medio del cual creó una comisión interministerial con la facultad de admitir como voceros de paz a personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que tenían órdenes de captura. Debido a las dificultades legales, solo 18 personas lograron ser designadas como voceros de paz y solo 4 recibieron libertad condicional. En noviembre de 2023, la Corte Constitucional declaró inexequible parte de este decreto, creando una incertidumbre jurídica para las personas voceras de paz. Un aspecto positivo reciente ha sido la expedición de la Directiva 01 de 2024 de la Fiscalía General de la Nación, que se ajusta a las normas y estándares internacionales. Esta directiva adopta una visión garantista, entendiendo la acción penal como último recurso, reconociendo una presunción de ilicitud de la protesta y, por tanto, investigando solo los hechos violentos que supongan una grave afectación a los derechos fundamentales, con el fin de evitar la utilización de delitos ambiguos y amplios como los de terrorismo, concierto para delinquir. La directiva limita los tipos penales, exigiendo de forma estricta, exigiendo la individualización del actor, la determinación de su acción por cada caso concreto y la concreción de un daño concreto. La oficina considera que una alternativa para abordar esos procesos penales que aún están en curso puede ser el establecimiento de una mesa interinstitucional en la que se pueda revisar cada uno de los casos junto con la defensa de las personas y revisar así si existen elementos para la variación de la imputación por delitos proporcionales y ajustados al contexto de la protesta y la gravedad de las acciones presuntamente cometidas. La Oficina de Derechos Humanos en Colombia confía en que esta audiencia sirva para avanzar en la búsqueda de la justicia y de la implementación de medidas de no repetición en el contexto de las protestas. Señor presidente, señores comisionados, demás participantes en esta audiencia, muchas gracias. Gracias a usted por esta importante intervención. Le agradecemos mucho. Gracias a la Oficina de Naciones Unidas. Vamos a empezar con el tiempo de la Comisión Interamericana. Quiero nada más destacar la presencia del relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Javier Palomo, que está también presente y acompañando esta sesión y cuyo nombre, pues, erróneamente omití al principio de la audiencia. Gracias, Javier, por estar acá esta mañana. Voy a dar el uso de la voz ahora al primer vicepresidente, al comisionado Arif Vulcan, para que inicie con su intervención y espero que estemos ya muy bien, creo que sí, con los problemas que teníamos de interpretación. Adelante, Arif. The floor is yours. Thank you, President Caballero. I'll be very quick because I know that we have time constraints here. Yes, we did have some interpretation problems, and I'd like to quickly thank Nancy for stepping in. I hope you can all hear me. I apologize, I will be speaking in English, but there is interpretation available. Because of the interpretation problems that we experienced, however, please forgive me if I ask any questions that were already covered by the state, because there was a period when I didn't hear some of what the state said. So very quickly, I did hear the state outlining much of its general framework and its response to the aftermath of the national strike. But given the very serious, I don't want to say allegations, but the very serious, what the civil society has denounced in this hearing, as well as what's been confirmed by or corroborated by the UN experts in their reports. I wanted to ask the state if there's any express intention to review en masse what has happened following the national strike, the response, and if so, is there a timeline for doing so? I also heard representatives of the state in the end talking about a disciplinary code for judges who might have overstepped or exceeded or in any way acted in excess of their powers or discriminatorily.
What I'd like to know, are there any instances of this code actually being used in the context of prosecutions coming out of the national strike? And for civil society, I wonder, and I've heard this echoed by the UN officer as well, about the use of inflated and disproportionate charges. Mr. Ivan Leonardo mentioned about the use of disproportionate charges, but without any investigation, any proper investigation. So what I am curious about is, in that context, if there was no investigation and there were these inflated charges, how were these crimes proven at trial, or is it that the trials are still ongoing? So in that context, can you then give us what's the current status of perhaps just broadly how much is still unaddressed, how many are still in preventative detention? And the priest who spoke at the beginning started off by talking about the young and the poor who are being targeted. If you could just give us very briefly some sort of explanation of why you've sort of described the response like this. And I'll end off by saying, I do know that this is a complex situation. From what I could gather, the state has been saying that there's been every effort to treat this following due process. But as I said, there is significant testimony from the petitioners here and as well documented by UN experts that talk about a disproportionate response. And so in that context, I want to just close by referring to international human rights standards. I'm going to particularly look at General Comment number 37 of the Human Rights Committee. And just to close off by saying this General Comment talks about the right of peaceful assembly as constituting the very foundation of a system of participatory governance. And I just wanted to use this as a backdrop for the efforts of the state and civil society to resolve these issues. General Comment 37 says, and I'll just quote this and end, "The right of peaceful assembly is a valuable tool that can and has been used to recognize and realize a wide range of other rights, including economic, social, and cultural rights. It is of particular importance to marginalized individuals and groups. A failure to respect and ensure the right of peaceful assembly is typically a marker of repression." Now, we know Colombia is making great efforts to reverse and address historic inequalities. But I do think that this particular paragraph of General Comment number 37 is a useful reminder of how the aftermath and the charges of this following the national strike must be addressed. Thank you very much, President, and I give you back the floor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención, comisionado Vulcan. Le voy a dar la palabra ahora al relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca, por si tiene alguna intervención. Muchas gracias, presidente. Saludando al comisionado Vulcan, a mi colega relator especial Javier Palumo, a la jefa de gabinete del equipo de la Secretaría, a las personas que solicitaron y organizaciones que solicitaron esta audiencia y también a la delegación del Estado. Mi nombre es Pedro Vaca y estoy a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Agradecer esta audiencia. Tuve oportunidad de integrar la delegación que fue en el año 2021 y que también participó de la redacción del informe. Y siempre es importante que la comisión habilite espacios de diálogo y actualización de la información, dado que pues, existe un informe que tiene unos hallazgos y unas recomendaciones, un mecanismo de seguimiento y también el más alto interés de la garantía y respeto de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Quisiera referirme a algunos aspectos también animando a que las consultas y preguntas que haga también puedan ser contestadas bien sea en las segundas rondas de intervención o por escrito en continuación y en seguimiento a esta audiencia.
Se refería de parte de las organizaciones que dentro de este contexto, ¿no? Que ha sido, digamos, parte de los procesos judiciales. Hay elementos que entiendo se perciben de forma crítica de medios de comunicación. Yo quisiera animar a que pudieran compartir con la relatoría, con la comisión, las piezas digamos, sobre las cuales hay estas alegaciones, las publicaciones, y también preguntaría si al respecto se han solicitado rectificaciones en caso existan imprecisiones, inexactitudes. Eh, Creo que esto es de especial interés de la relatoría. Lo segundo es que ciertamente el derecho a la libertad de expresión, el uso del derecho penal, tiene vasto desarrollo a nivel de la jurisprudencia interamericana y un poco para compartir la reflexión, si el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión hacen parte medular de la participación sobre asuntos de interés público y el derecho penal es la espada más afilada del Estado reservada para las conductas más gravosas. Hay que tener un cuidado rigurosísimo de que el uso del derecho penal no termine inhibiendo la participación pública. Y yo quiero dejar constancia de lo expuesto en esta audiencia. Quedo con la preocupación, principalmente a partir de los planteamientos de la sociedad civil, de que esto pueda estar ocurriendo y animo al Estado a que revise internamente y corrija, si es del caso, que el derecho penal no se use para sancionar la participación pública o para castigar. Eh, Quisiera también preguntar a la parte peticionaria, porque un poco por el planteamiento que se hizo, apuntaría a ser un número importante de personas que estarían detenidas. Y creo que ahí las cifras y los datos se vuelven importantes para el trabajo de monitoreo, si pudieran aportar de cuántas personas estamos hablando, hace cuánto estarían detenidas. Creo que esto es información, digamos, de trazabilidad que permite también encontrar puntos de seguimiento con los hallazgos del informe digamos, que siguió a la visita, ¿no? Porque ahí de hecho se hablaba de las detenciones por protección, se hablaba del derecho a la participación y la protesta, de distinguir entre eventos que puedan ser considerados como de alteración violenta y el deber de protección que le asiste al Estado en su conjunto. También me resulta particularmente, me llama la atención estas pruebas de referencia, ¿no? Donde, digamos, el rol de investigación también, digamos, puede verse derivado en terceras personas que entiendo después puede ser difícil que comparezcan a ratificar en instancias judiciales lo planteado, pero sí animaría a que pudieran compartir eh, eh, cifras, datos, sobre todo para dimensionar el universo de personas que estarían detenidas o estarían sometidas a estos procesos. Y eso creo que también contrasta un poco con la información aportada por el Consejo Superior de la Judicatura. Si escuché bien, solo hay una sentencia condenatoria. Eh, el- eh, y cuando hablamos de cargos de terrorismo, hablamos digamos, conductas de un nivel de gravedad muy alto, donde se aspiraría a que el despliegue del Estado fuera extremadamente riguroso con respecto a las responsabilidades individuales que van a caber. Y ahí saludo la intervención del representante de Naciones Unidas a efectos de que se pueda, digamos, mirar a nivel de mesa si estos casos cumplen con ese umbral de calificación jurídica o si lo que correspondería es otro tipo de aproximación institucional. Por último, quisiera preguntar a los solicitantes si se habló de que eran personas de familias humildes y que esto, pero si también tuvieran un parámetro etario, ¿no? Estamos hablando de personas, digamos, dentro de qué rangos de edad, sobre todo porque... Perdón, Pedro, es que no se está oyendo, se está dañando tu sonido. Se perdió un poco, Pedro, al final. Gracias por la No, intervención sí, del sí, Estado. sí, Ahí sí ya. simplemente, Ujú. simplemente preguntar a los solicitantes de la audiencia
si además de esta caracterización de que buena parte de las personas detenidas serían de familias humildes, tienen alguna referencia etaria o de edad de las personas que estarían enfrentando estos procesos judiciales. Se volvió a perder cuando dice usted etario y luego se va la... No, de edad, básicamente, Exacto. de qué población estamos hablando. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Pedro, muy gentil. Voy a dar la palabra ahora a la jefa de gabinete, Patricia Colchero, para su intervención. Gracias, presidente Caballero, comisionado Bulcan, relatores especiales. Saludo a la ilustre representación del Estado y de las organizaciones solicitantes de esta audiencia. Agradecemos mucho la información aportada. Es muy relevante para el segundo informe de seguimiento, recomendaciones de esta visita de trabajo realizada en 2021 a Colombia por la Comisión. Está en elaboración y próximo a publicarse, como señalaba al inicio el presidente Caballero. La información que recibimos ahora y que recibimos para la elaboración del informe muestra que continúan pendientes desafíos señalados por la Comisión en el informe de la visita y que fueron materia de varias recomendaciones, particularmente el tema de la prevención de la criminalización contra las personas por cualquier situación. Nos han hablado de que la mayoría de las personas detenidas son jóvenes de bajos recursos, y también la recomendación sobre garantizar el derecho al debido proceso a las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas. Y sabemos que las personas detenidas, estos jóvenes, no han tenido posibilidad de una defensa adecuada y además, bueno, han sido imputadas por delitos graves como terrorismo. Yo tengo algunas preguntas que, si bien pueden contestar ahora, si es posible, durante la audiencia, y si no, también la recibiríamos por escrito. El tema de las cifras, bueno, desde el informe de la visita, la Comisión manifestó su preocupación por las inconsistencias entre las cifras registradas por las entidades del Estado y las representaciones de las víctimas. Y seguimos con una inconsistencia porque las organizaciones hablan de 300 personas que fueron sometidas a judicialización y el Estado brinda una cifra menor. Nosotros tenemos un registro de 156. Bueno, queremos entender por qué hay tanta disparidad. Por otro lado, se ha hablado de la aplicación de la directiva número 0002 de 2021 de la Fiscalía General, que por medio de la cual se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta social. Orientaba la aplicación de delitos como terrorismo y concierto para delinquir respecto de personas participantes de estas protestas. La Comisión entiende que esta directiva ha sido derogada, pero queremos tener la certeza de que ha sido así. Respecto al tema de defensa de las personas, la información que ha recibido la Comisión, y también como lo señaló el padre Giraldo, es que la mayoría de las personas manifestantes privadas de libertad son jóvenes bajos recursos con imposibilidad económica para acceder a defensas técnicas adecuadas. El padre Giraldo además ha señalado que las organizaciones no tienen los suficientes recursos como para acompañar esta cantidad de casos. Preguntar a la Fiscalía qué ha hecho para garantizar esta defensa técnica adecuada. En el seguimiento, el Estado nos informó que la Fiscalía estaba revisando manualmente los casos que podrían constituir violaciones al debido proceso. Sobre esta información es importante consultar al Estado y particularmente a la Fiscalía si podemos tener acceso a las conclusiones. Bueno, primero, si concluyó el diagnóstico y si podemos tener acceso a estas conclusiones. Y también saber si se involucró a las organizaciones de la sociedad civil en este diagnóstico. Hablaban también de las figuras de voceros de paz. La Comisión conoció esta iniciativa y, bueno, sabemos que ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional
y nos gustaría preguntar si hubo entonces personas liberadas que fueron nuevamente detenidas. Y a la última pregunta, sobre las amenazas que estaban reportando por parte de las organizaciones de la sociedad civil, tanto de personas defensoras como de personas que fueron detenidas, a ver si tiene conocimiento el Estado y qué se está haciendo al respecto. Presidente, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy relevante y muy precisa estas preguntas. Muchas gracias, la jefa de gabinete. Miren, yo quiero pues comentar algunas cosas y ahí van incorporadas algunas preguntas, un par. Fíjense que en 2019, justo 2 años antes de la protesta, hubo un informe importante de la Comisión Protesta y Derechos Humanos, 2019, en donde dijo muy claramente la Comisión que la aplicación del derecho penal frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una restricción grave con serias consecuencias a la libertad de expresión y que el derecho penal puede utilizarse de modo excepcional y está sujeto a mayor nivel de escrutinio porque puede desincentivar la manifestación pública, como dijo el relator Pedro Vaca, y además, pues en lo que han señalado como una operación de montaje, al desmontar el montaje, la sociedad civil, pues además si están involucrados o se utiliza, uso ese verbo porque parecería que es lo que está aquí detrás, a jóvenes racializados en situación de pobreza, pues lo hace aún más grave, más grave. Entonces, frente a lo que estamos aquí, pues es delicado y yo quiero agradecer la presencia de la sociedad civil, del Estado en esta mesa, en esta audiencia tan abierta. A la sociedad civil me queda muy poco tiempo. Yo quiero preguntarle, poner en su mirada, lo han dicho muy claro, pero el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana frente a la protesta. Quisiera conocer su opinión sobre si es un mecanismo dialogante, si está sirviendo, es un mecanismo que ya lleva 4 años, hay cruces con esto, o corre en paralelo de esta mirada desde la investigación de sociedad civil y desde el activismo, correría en paralelo con lo que están encontrando o está ayudando. Ustedes conocen las recomendaciones. Vamos a un segundo informe. Eso es para la sociedad civil. Luego, para el Estado, entendiendo pues la República Presidencial que es Colombia, entendiendo la unidad de la jefatura del Estado y la representación tan alta en Cancillería, pero al mismo tiempo reconozco que el pacto, digamos, pues que se dio en la Constitución de 1991 ha hecho crecer las autonomías constitucionales. Entonces, claro, entendiendo esa centralidad, yo extraño que no esté, espero, si me equivoco me dicen, la Procuraduría, que no esté la Defensoría, que no estén las entidades autónomas del Estado, pues que tendrían que estar aquí involucradas. En eso insisto mucho. Y pregunto al Estado, mi pregunta tiene que ver con dos cosas. La mesa, alguna consideración sobre la mesa técnica que estaría paralizada, qué está pasando con la mesa técnica de revisión y si hay alguna iniciativa legislativa para, no solamente por la directiva, sino a un avance legislativo para que el uso penal de, por ejemplo, los tipos como terrorismo tengan algún matiz, ¿no? Cláusulas de excepción con personas en contextos de protesta social, es decir, si desde el Código Penal pudiera matizarse o reconducirse para que no haya después, pues, estas directivas administrativas que criminalizan aún más. Yo hasta ahí llegaría, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a devolver la palabra a sociedad civil, que intervendría por 10 minutos para una reacción o terminar lo que faltó. Muchas gracias. Muchas gracias. Juliet, por favor. Listo. Voy a terminar la intervención que anteriormente quedó pendiente. Voy a ser muy rápido para que Brian puedas continuar. Mi nombre es Juliet Navarrete. Yo soy, pues actúo en este momento como familiar de Johan Steven Sainea, uno de los jóvenes detenidos encarcelados desde el 17 de julio del 2021 en el marco de la protesta social. Él era uno de los miembros de la primera línea del portal Las Américas o portal de la Resistencia.
pues para sintetizar un poco por el tema del tiempo, me parece importante relevar algunas características que en el proceso judicial que nosotros, pues que Johan tuvo encima, dan cuenta de que el Estado colombiano sí vulneró las garantías al debido proceso y pues en este sentido el bloque de constitucionalidad. A nosotros nos parece importante en principio que, por ejemplo, para determinar o imputar luego los cargos, no hubo realmente una claridad ni en la imputación. Esto fue debidamente alegado por la defensa sin que hubiera ni siquiera una sola manifestación hasta el término de la lectura de fallo, donde pues se ignora totalmente esto. Y eso es importante porque muchas de las medidas de aseguramiento, no solamente de nuestro proceso, sino de otros más, se pusieron en medida intramural a partir de testimonios que hablaban simplemente pues mal de la protesta, criminalizaban la protesta, pero que no tenían que ver incluso con los cargos y por supuesto con la individualización de las personas. Entonces, para nosotros es contradictorio que pese a que todas las pruebas que llegaron a que en principio la medida de aseguramiento intramural se diera para casi todos los casos que eran a causa de la protesta, en la imputación de cargos tenemos delitos como por ejemplo para nosotros que fue tortura y concierto para delinquir. Entonces, esa es una primera contradicción para nosotros. Y durante el juicio, pues obviamente hubo vulneraciones al debido proceso, que de hecho en la visita que realizó la comisión en una de las recomendaciones, se da cuenta del proceso específico de Johan y de las otras 3 personas, y es que hubo una estrategia también para alejar a las personas de sus defensores. Entonces, los centros de carcelarios a los que fueron llevados estaban lejos, pues digamos que impidiendo o obstaculizando esa comunicación entre los defensores y pues finalmente llevando a una vulneración al debido proceso. La recolección de pruebas y todo lo que tiene que ver pues con esto, con la cadena custodia, efectivamente, digamos, nosotros no tuvimos presencia del Ministerio Público casi que ninguna, de hecho la solicitamos y hasta la etapa final del juicio la Procuraduría se manifestó con una clara, pues a mi parecer, parcialidad, pidiendo la condena más alta incluso. Pero digamos que también en la cadena de custodia se da cuenta de que no hubo realmente por parte del Estado pues un seguimiento a esto y que los jueces ignoraron esto. Y bueno, pues han habido otras características más, entiendo que el tiempo pues sea corto, pero pues sí creo que uno de los casos, justamente nosotros, no sé si se refieren a que seamos la única condena, yo sé que hay más condenas, pero en nuestro proceso los chicos fueron condenados a 14 años, más de 14 años. Esto fue, digamos, esto se caracterizó, como ya dije, con el tema de las pruebas, con la sevicia un poco desde la parte del juez. Nosotros sabemos que hubo muchos procesos similares, pero también a nosotros nos preocupa particularmente que la apelación lleva 2 años y medio en espera. Obviamente nuestras esperanzas están puestas en esa porque sabemos que un juez, una buena revisión del proceso daría la libertad de todos, pero pues 2 años y medio todavía. Se han emitido también, o hemos tratado de llegar a las tutelas y tampoco ha sido posible por ahí. Entonces el Estado vulneró el debido proceso y tampoco nos ha dado los mecanismos de protección de derechos fundamentales porque no ha dado resultado. Gracias, Juliet. Bueno, de antemano me disculpo si en el tiempo que nos resta no alcanzo a dar respuesta a todas las preguntas hechas, pero nos comprometemos a enviarlas de manera escrita. Quiero empezar diciendo que coincidimos únicamente con el Estado en que esta es una excelente oportunidad para actualizar lo sucedido durante el estallido social, porque en esas recomendaciones que se dieron en el año 2021 no se pudo prever el alcance que iban a tener los procesos penales en contra de las personas judicializadas. No se pudo prever que los funcionarios de policía judicial fueran amigos y parte dentro de los procesos con las víctimas de los mismos procesos. Es decir, donde hubo víctimas policiales, fueron sus mismos compañeros de policía judicial quienes realizaron las investigaciones. Además, se utilizó la figura de fuente humana no formal, que es un comodín que se utilizó en casi todos los procesos para señalar personas que supuestamente reconocían a los integrantes de lo que se dijo la primera línea, pero que eventualmente en juicio nunca llegaron esos testimonios porque fueron personas que nunca se llevaron al proceso. Solamente se utilizaron estos testimonios para imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
de esa misma manera, para imponer esas medidas también se inflaron los delitos, porque en Colombia se imponen medidas de aseguramiento en relación a la gravedad de los delitos. Entonces se sumaban estos testimonios con la gravedad de los delitos para imponer esas medidas y no se podía rebatir en las audiencias preliminares donde se imponían las medidas esos testimonios porque sencillamente no existían. Estas son claras vulneraciones al debido proceso y a las garantías procesales. Respecto a la imparcialidad tanto de fiscales, policías, incluso de la Defensoría y de la Procuraduría General de la Nación, hay bastantes críticas. Digamos, nos causa especial atención que el Consejo Superior de la Judicatura, incluso la misma Fiscalía nos dice como que no hay denuncias o no hay quejas en contra de funcionarios, no hay quejas disciplinarias en contra de funcionarios policiales y demás, y jueces, pero esto lo que refleja no es que no se hayan cometido vulneraciones, lo que refleja es la vulnerabilidad de las personas en contra de las cuales se inició esta acción judicial. Porque respondiendo un poco a las preguntas que nos hacía el delegado Pedro Vaca, hay un rango específico de personas objeto de estas judicializaciones. Son jóvenes entre los 16 y los 28 años, en su gran mayoría que pertenecían a estratos 1, 2, máximo 3 y estrato 0. Entonces, sí se aplicó, digamos, hacia una población etaria y pues de una condición económica específica, que justamente eran los que estaban protestando por los cambios sociales, por la crisis social que se estaba generando en ese momento, por las decisiones gubernamentales. Entonces, esa vulnerabilidad de las personas impedía que se acudiera a instancias judiciales de denuncia, porque las organizaciones sociales que logramos acompañar algunos de los casos, ¿sí? No fueron todos, que logramos acompañar algunos de los casos, nos limitábamos a ejercer las defensas de esas personas que estaban siendo judicializadas, pero no teníamos la capacidad para acudir a la jurisdicción disciplinaria para las denuncias en contra de los policías y los jueces, ni tampoco para... Aló, ¿ustedes nos están oyendo? Disculpen. Sí se escucha bien, Sí, sí se escucha perfectamente. bien. Tenemos 2 minutos para terminar. Sí, Sí. entonces, digamos, pudimos evidenciar hoy, por ejemplo, que hay denuncias del Sindicato de la Defensoría del Pueblo que indica que intencionalmente se debilitó la institución o por lo menos la delegación que se encargaba de hacer la defensa de los jóvenes para permitir que se hicieran estas judicializaciones. Entonces tenemos que el Estado le falló a estas personas porque su investigación desde el mismo génesis que lo hizo la Policía Judicial ya venía viciada con elementos con pruebas que no se podían debatir. Enseguida la Fiscalía infló las imputaciones de manera intencionada. No debemos olvidar que durante el periodo del gobierno Duque, pues su compañero de pupitre era el fiscal general de la Nación y en línea directa también estaba el defensor del pueblo que estaba debilitando institucionalmente, intencionalmente la institución y pues la Procuraduría General de la Nación que prácticamente en todos los procesos fue un aliado de la Fiscalía. No conocemos un solo pronunciamiento de la Procuraduría que avalara o que defendiera la protesta social. Al contrario, siempre reafirmó las posturas de la Fiscalía. Entonces, si bien existe un proceso penal que supuestamente está acorde, como nos lo decía la Fiscalía, acorde a la ley, pues lo cierto es que en la práctica no se garantizaron los mínimos del debido proceso. Y la independencia e imparcialidad que deberían tener las instituciones, pues estaba seriamente vulnerado por intenciones aparentemente políticas que se alineaban entre policía, fiscalía, defensoría y Procuraduría General. Ahora, el rol de los jueces, desde mi perspectiva, fue sumamente vergonzoso, porque era el último muro, la última contención para que estos jóvenes no tuvieran que llegar a condenas. No obstante, ni en las audiencias de control de garantías, donde se impusieron medidas de aseguramiento, incluso con la ley 1908 del 2018, que es la ley que se aplica a grupos armados organizados para extender las privaciones de la libertad de estas personas que estaban en detención preventiva. Y esa utilización de la ley de grupos armados ni siquiera se dio desde el momento de la imputación, se daba en las audiencias de solicitud de libertad por vencimiento de términos, donde la Fiscalía de la nada sacaba la figura de la ley GAO, que nosotros la conocemos como ley de grupos armados organizados,
y ahí duplicaban los términos para castigar a las personas que estaban ejerciendo la protesta. Debo decir que nunca se comprobó que la primera línea, lo que se autodenominó primera línea, fuera un organismo criminal, fuera una organización criminal. Sin embargo, se utilizó dentro de los procesos judiciales y hay personas condenadas. Ahora, respecto a las condenas, nosotros conocemos hoy en día que sí, en efecto, hay una condena en segunda instancia donde por terrorismo hay 2 personas. Se me venció el tiempo. Me disculpo nuevamente. Tenemos unas peticiones que nos gustaría elevar, si de pronto nos permiten un momento. Si es 15 segundos, 20 segundos, sí, y si no, por escrito. Último. Sí. Listo, entonces, concretamente las peticiones a la CIDH es que a motu propio investigue y presente los casos de violación al debido proceso penal y al derecho a la protesta social de los manifestantes judicializados dentro de la estrategia de construcción probatoria de contexto desplegada por el ente acusador. Ante la gravedad de la violación de los derechos humanos, la CIDH realiza una investigación in loco, donde pueda desplegar todas las herramientas investigativas a su disposición para verificar de primera mano y en terreno las violaciones que allí se alegan. Tercero, se solicita que el Estado colombiano, con asesoría y facilitación de la CIDH, crear una mesa técnica en la que estén presentes las entidades que hacen parte del sistema penal, es decir, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y Judicatura, junto con las víctimas y sus representantes, para que estudien y analicen las garantías al debido proceso, la independencia e imparcialidad en relación a los procesos de judicialización derivados de la protesta social y con objetivo de presentar un informe a la CIDH para su próximo periodo de sesiones. Acumular las denuncias presentadas por las organizaciones vinculadas a la iniciativa Desmontar el Montaje al expediente de seguimiento de las recomendaciones a la visita de trabajo a Colombia en 2021. Se solicita a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, incluyendo Policía Judicial y la rama judicial, para que presenten sendos informes sobre las acciones, programas, políticas y procedimientos, protocolos desplegados en el marco de la criminalización y judicialización y detención, según corresponda, de los manifestantes en el contexto del estallido social. Y como sexto, se inste al Estado colombiano a suspender de manera inmediata la imposición de medidas privativas de la libertad en contra de las personas vinculadas a procesos penales relacionadas con la protesta social, como medida de protección a sus derechos fundamentales, al menos hasta que se resuelva de fondo estas peticiones y las respectivas investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Va el Estado en uso de la palabra para concluir. ¿Quién inicia? Debemos decir que... Va a volver a empezar. El micrófono estaba cerrado. Ay, estaba cerrado, no me oía nada de lo que dije. No se había empezado, no se le escuchó. Ay, qué pena, Ahora. perdón, discúlpenme. Empieza. Simplemente estaba diciendo que vamos a intervenir la Cancillería, la Policía, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Trataremos de cubrir todas las preguntas. Y bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta lo señalado por la jefe de gabinete, quisiéramos decir que nosotros hubiéramos también querido mostrar el cumplimiento del resto de recomendaciones, información que compartimos con la Comisión Interamericana a principios de este año, pero pues la audiencia tenía un tema específico que no nos permitió dedicar el tiempo que quisiéramos para tener esa conversación, pero estamos dispuestos a compartir la presentación que tenemos sobre el balance que tenemos de cumplimiento a las recomendaciones. Reconocemos los llamados que se hacen y la invitación a revisar procedimientos. Estamos convencidos de que todo esto se debe basar en el respeto de los derechos de las personas y estamos abiertos a generar las conversaciones que sean necesarias con las organizaciones para revisar casos y avanzar en mejores prácticas. Y creemos que ese precisamente es el rol de la comisión, lo que se buscaba con el mecanismo que terminó en diciembre. Quiero señalar además que la mesa interinstitucional a la que se ha hecho referencia es un escenario en donde se deben abordar los casos individuales como los señalados acá en este espacio. Es un escenario interinstitucional donde están entidades del Estado, del gobierno y organismos de control.
y donde las organizaciones y las víctimas pueden participar. Y esta mesa interinstitucional se sigue reuniendo, tuvo ya una reunión este año y queremos invitar a la Comisión Interamericana a que participe de la próxima reunión de esa mesa interinstitucional para que se pueda llevar a cabo este debate en ese escenario que creemos que puede ser mucho más constructivo que generar un espacio adicional cuando ya existe uno construido. Entonces, queremos hacer esa invitación y le doy la palabra al coronel Novoa para que continúe. Bueno, muy buenos días a todas y todas. Mi nombre es Luis Novoa, soy el comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional. Un saludo a los peticionarios de esta audiencia. Yo quiero en primer lugar expresar que el Estado colombiano, pues, en el marco de las obligaciones de la Convención Americana y particularmente en el artículo 1.1 y el 2, pues ha venido teniendo un diálogo permanente con la Comisión Interamericana a partir de la visita que nos hizo en el año 2021 a raíz de los temas del estallido y la protesta social. Y en este sentido, advertir algunas cosas que se han dicho obviamente en la audiencia, ¿sí? Primero, la participación de la Policía Judicial en los procesos. El Estado colombiano tiene una estructura del Código de Procedimiento Penal, habilita a la Fiscalía General de la Nación a tener dos cuerpos de investigación que lidera. Uno, el del Cuerpo Técnico de Investigación y obviamente el Cuerpo Investigativo de la Policía Nacional, razón por la cual participa en los procesos de investigación. El punto, y es algo que no se ha tocado en esta audiencia, señor relator, es si los procesos, si los procedimientos se han desarrollado teniendo como base el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del derecho de protesta pacífica y sin armas, y creo que esto es importante frente a las imputaciones que se hayan realizado, pero también la observación general 37 que desarrolla el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde obviamente el Estado está en la obligación de garantizar el derecho de la protesta de personas y obviamente de comunidades. Pero también allí se fija un criterio de cuándo pierde la protección una persona o un colectivo de personas frente al artículo 21. Yo creo que ese análisis es conveniente hacerlo y yo dejaría esa reflexión para la Comisión Interamericana y obviamente para los peticionarios, porque es el marco de actuación obviamente del Estado colombiano, pero también el marco que tiene la Comisión para hacer la exigibilidad obviamente de las garantías de los derechos contemplados obviamente en nuestra Carta Interamericana. De otra parte, expresar que a raíz de su visita, el Estado colombiano, como bien lo dijo la representante de la Cancillería, estableció una comisión de trabajo interinstitucional donde está la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos, Delegada de Fuerza Pública, la jefe de gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, pero hay un actor importantísimo, señor relator, y los peticionarios. Está la Oficina de ONU de Derechos Humanos que viene aportando y colaborando en los procesos de investigación a efectos de establecer responsabilidades de carácter individual. Y creo que este es un factor bien importante. Pero ONU de Derechos Humanos también ha venido apoyando en las recomendaciones que ustedes hicieron. La Policía Nacional particularmente viene implementando unas recomendaciones frente a al fortalecimiento de la doctrina operativa y educativa de la Policía Nacional y hemos expedido 6 documentos, 6 resoluciones que dado la premura del tiempo los relato aquí de manera general, pero los haremos llegar por escrito como un esfuerzo que hace el Estado para cumplir con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Está abierto el espacio, como bien lo decía nuestra representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la Comisión participe en esa comisión interinstitucional, pero también para que los peticionarios lo hagan. Sí, yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Aquí se trata de avanzar en estos procesos de investigación. El Estado colombiano es garante del derecho a la protesta social. Obviamente que quien se aparte del artículo 15 de la Convención Americana y de los lineamientos internos que tiene el Estado, pues tiene que responderle a la justicia, pero estamos totalmente abiertos, particularmente en la policía, a mirar los casos de traslado por protección que tienen un piso jurídico y que tienen, digamos, como objetivo garantizar el derecho a la vida, la integridad de las personas y obviamente el derecho a la libertad. Y qué interesante conocer caso a caso para nosotros dar respuesta a peticionarios, pero también a la Comisión Interamericana en el marco de las 41 recomendaciones que nos dejó. Adelante la Fiscalía.
Bueno, la Fiscalía General de la Nación advierte que hay mecanismos abiertos de verificación de casos por parte de esta institución constituidos en las mesas bilaterales institucionales a las que se ha hecho ya referencia y que estos mecanismos siguen activos y en ellos se analiza el tipo de delito, los sujetos vinculados, los delitos y desde luego la solvencia probatoria del avance de esos casos ya en las instancias judiciales. Esa mesa interinstitucional a la cual han sido invitados en la mañana de hoy puede verificarse y y no tiene conocimiento de denuncias o quejas por montajes que en el marco de la protesta social se hayan efectuado a cargo de la fuerza pública. Sin embargo, pues a partir de esa mesa, la Fiscalía sigue dispuesta a escuchar las denuncias que al efecto se formalicen y además les comenta que tenemos un grupo especial de amenazas y de quejas que involucra desde luego el caso de la protesta social a través de un grupo de amenazas al cual se puede acceder por cualquier ciudadano por medios de comunicación diversos y de relativamente fácil acceso, como una llamada telefónica, un correo electrónico y desde luego con una asistencia personalizada. Quiero aclarar que la directiva 002 efectivamente sí fue derogada y en su lugar está en vigencia la directiva 001 del 10 de septiembre de 2024 que contempla un tendido de 31 directrices para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, ampliamente garantistas de los derechos y las garantías a la protesta social. Además que el contexto nos ha permitido como metodología de la investigación grandes avances, particularmente han favorecido a las víctimas en punto a homicidios y lesiones oculares, al punto que tenemos un grupo destacado de fiscales y policía judicial que se encarga de investigar lesiones oculares originadas puntualmente en el marco de la protesta pacífica. Hay un acceso siempre desde el momento cero de los espacios de aprehensión de un ciudadano a la justicia. Sin defensor no es posible siquiera presentar una persona aprehendida ante un fiscal y posteriormente ante un juez de control de garantías. Es decir, que la primer garantía que se le ofrece a un ciudadano privado de la libertad es la presencia de su defensor y ya en el avance del proceso penal dentro de la justicia ordinaria a lo largo de todo el proceso y para su conclusión en sentencia tiene dos instancias, que es el tribunal y el juez el de conocimiento, además de las extraordinarias en recursos de casación y revisión. Muchas gracias. Vamos a cerrar con un mensaje del Consejo Superior de la Judicatura. Sí, muy corto, muchas gracias, comisionado. Simplemente para manifestar que en relación con el control disciplinario, estos son mecanismos que se dan a petición de parte según el Acto Legislativo 02 de 2015 y que a la fecha, según el reporte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dichos mecanismos no han sido agotados por los peticionarios y que, contrario a lo manifestado, estos mecanismos no generan erogación presupuestal para las partes porque son mecanismos gratuitos y no generan intervención tampoco o actuación por intermedio de apoderado judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahí la intervención. No se escucha, presidente. Nosotros sí lo vimos, no sé. No se escucha. Casi se oye, el Estado sí está oyendo todo. En la Ahora sí interpretación en escuchamos. español se está escuchando correctamente. En el floor no se está escuchando. ¿Y hacia afuera? Por favor, una foto, una foto. Gracias. Ok. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Muchas gracias. Gracias.